Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, bienvenidos al Propósito Psicológico 21, Brujería. Aquí, la obra del maestre Serrenó de la Ferrier, leída tal cual fue escrita, sin alteraciones ni añadidos. Puedes descargar este y todos los propósitos completos en www.sergerreinaudelaferrier.net. Abrimos este sendero con el símbolo del Yeti Osiris, sostén de la luz y la verticalidad del ser. Nos vemos dentro de poco. Queridos amigos de la Sodalidad Iniciática, hoy compartimos juntos un nuevo capítulo del propósito psicológico, desde la obra. Siguiendo la senda que marcan las tradiciones, como les he contado muchísimas veces, leeré el texto tal como está entregado, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, como lo hemos hecho en anteriores propósitos, añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí. No son enseñanzas absolutas, sino huellas personales de este camino, que pueden o no resonar con cada uno. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad sientan como propio. Y ahora sí, decimos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y veamos, previamente a la lectura del propósito, en dónde nos hallamos ubicados. Desde el propósito 19 nosotros estamos iluminando, trabajando para la iluminación del chakra Anahata. Con el elemento que estamos amasando, nuestro trabajo es aire. Y al ingresar al propósito 21, brujería, que se encuentra en el signo de Sagitario, estamos trabajando en Anahata de Manipura. Bueno, antes de iniciar la meditación del propósito, retomemos una transmisión muy importante que viene desde nuestro peregrinaje por el propósito 19. Ahí el maestro nos entregó el arcano 22, la corona. Él dijo que es el arcano supremo del magismo y alcanzamos a visualizarlo. Para su construcción, recordemos, el maestro nos transmitió varios números, 6, 7, 21 y por supuesto 22. En el centro del arcano 22 está la estrella de 6 puntas, nos dijo, y 6 es el primer número perfecto. 1 más 2 más 3 igual 6. Es la suma de la tríada activa, la que construye el mundo. Representa el espacio completo, las 6 direcciones del universo, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, el cubo como forma sagrada. Y es la unión de los dos primeros números primos, distintos. Por lo tanto, nosotros podríamos decir dualidad más trinidad igual totalidad. Es entonces un símbolo de armonía, equilibrio, simetría, y ya en la filosofía pitagórica, como vimos antes, se lo consideraba el número de la creación perfecta. En síntesis, el 6 que nos entregó el maestro simboliza el mundo manifestado. En la creación bíblica, Dios crea el mundo en 6 días, separa, ordena, genera lo múltiple. El cosmos ya es perfecto y completo al 6º día. En el cuerpo tenemos los 6 chakras inferiores que representan los niveles de energía en ascenso, materia, emoción, deseo, voluntad, amor, expresión. Ya está todo ahí. Pero el número 7, el aliento que vivifica la forma, el 7 no es una continuación del 6, es una ruptura, una trascendencia. En el 7º día Dios no crea, descansa, y en ese descanso sopla. En Génesis 2:7 se dice, entonces Yod-Heh-Vah-He Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Nefesh Hayah. El cuerpo hecho de tierra ya había sido formado, es el 6, pero el 7 es el instante en que el espíritu entra.
Por lo tanto, nosotros podríamos decir el 6 es la estructura, el 7 es la presencia. Veamos esto en un pequeño cuadro. En el movimiento del ascenso que venimos trabajando, partimos del chakra Muladhara, tierra, hasta llegar al sexto chakra, Agna, tercer ojo, en el cual percibimos el mundo en su totalidad. En el séptimo, desaparecemos como yo y somos el todo. No por nada el séptimo chakra se representa como un loto de 1000 pétalos, porque el 7 multiplica lo perfecto, 6 por lo infinito, 1 en lo sutil. Luego, el maestro nos dio instrucciones para elaborar ese arcano 22. En el centro de estrella de 6 puntas brilla el número 21, que es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y nos dijo, es la llave del triple septenario mágico, el símbolo completo de la iniciación oculta. Es el secreto de ese número que el adepto debe calar primero. Lo que el alma siente es que esta frase del maestre debe conducirnos en la meditación de este propósito 21, brujería. Y la esencia de este número que se señala en el propósito 3 nos dice lo siguiente, 21, que puede asimilarse al principio de transmutación y caracteriza a menudo acontecimientos bruscos por sus cualidades uranianas, se podría decir. Como nos hablan de astrología, recordemos brevemente quién es Urano, el planeta regente de Acuario, considerado un planeta transpersonal al que no le interesa el yo. Urano, Neptuno y Plutón tienen relación con el alma, con nuestra psique. Urano, como nos dice José Millán, es el rayo que cae, que entra en medio de la noche y de repente la estancia en la que estamos se llena de luz y se ve lo que está pasando. A lo mejor es algo que se intuye, pero no quería verse. Urano muestra una realidad alternativa que rompe con aquello de todo está bien. Es muy duro. Crea la tensión fuerte entre lo alternativo y hasta lo que entonces era lo real. Podemos comprender entonces a qué se refiere el propósito 3 cuando señala su característica de cambios bruscos. José Millán nos entregó una síntesis extraordinaria de Urano y sus ciclos en la vida humana. Él dice, tiene un ciclo de 84 años. Estos ciclos en la vida humana se presentan como crisis uranianas, que son absolutamente liberadoras. La rebeldía del joven de 20-21 años, o la crisis famosa de los 42-43, cuando se hace una revisión radical de nuestra vida. La de los 63-64, que es una iluminación vital, y es cuando uno se pregunta, ¿quieres pasar el resto de tu vida haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora? De la misma manera y con el mismo marco de pensamiento. El retorno de Urano a los 84 años es la liberación de la vida. Es cuando se libera de esta vida. Este ciclo de 84 años, los astrólogos nos recuerdan, influye cada 7 años en cada signo del zodiaco. Hoy, cuando lo encontramos en nuestro peregrinaje, está en el signo de Géminis. Ingresó este año 2025 hace apenas unos pocos días, el 7 de julio del 2025. Este tránsito marca el inicio de una etapa de transformación mental, comunicacional y social, que se extenderá hasta el año 2032-2033 y se asocia con revoluciones en la forma de pensar, de comunicar, de aprender y de conectar. Entonces, no es una simple coincidencia que nosotros tomemos nuestra meditación del propósito 21 justo con la presencia de Urano. Iniciemos nuestra meditación de este propósito 21 uraniano. Asimismo, hemos incorporado las notas que son sumamente importantes y vamos a, obviamente, señalar cuando estemos leyendo dichas notas. Hemos visto ya la significación de brujería, brujos, etc. La primera nota. Los brujos, echadores de suerte, agoreros, curanderos, etc., no deben ser confundidos con los magistas, practicantes del ceremonial y de los ritos ocultos, los cuales no tienen nada que ver con los magicianos, escamoteadores, prestidigitadores
ilusionistas, etcétera, actores de teatro y circos. Además existen los magos, los maestros, los iniciados de la magia, magisterio. Hay también brujería, baja magia, magia y, en fin, teurgia. Por otro lado, los ocultistas, adeptos de la filosofía hermética, tienen diferentes planos, trabajan en varios grados y, en una palabra, en estadios diversos de evolución. No hablamos aquí de todos aquellos que están colocados bajo el nombre de la religión de la magia, que cuenta con más de 200 millones de miembros en todo el mundo, entre fetichistas, brujos de tribus y de todas las sectas existentes, desde los indios de América hasta las tribus de Asia Central, pasando por los negros de África y los aborígenes de Oceanía. Cierra la nota. En nuestro propósito psicológico número 8, y aquí nos contentaremos con continuar el capítulo precedente, ocultismo, entrando directamente en lo vivo del sujeto. En el propósito psicológico 20 que acabamos de terminar, decíamos cómo la tradición iniciática de Israel se había deformado poco a poco y cómo la Santa Kabbalah se había transformado rápidamente en la Cábala para convertirse finalmente en vulgar Cábala. El estudio de la verdadera tradición esotérica no protege de los peligros, sino todo lo contrario. Mucho más que otros, los cabalistas se encuentran expuestos. Se cita en el tratado de Hagigá 14b que solamente el Rabí Akiva, después de haber contemplado la verdad celeste, murió en paz, mientras que los otros 3 que subieron al Pardés tuvieron un final menos agradable. Ben Soma se volvió loco al ocuparse de esas búsquedas esotéricas. El teólogo Alisha Ben Abuya se volvió herético. En cuanto al ardiente investigador Ben Asai, murió de repente. Uno no se ocupa en vano de especulaciones teosóficas saqueando las plantas del vergel, como se dice en lenguaje de ocultista. Con esta advertencia, el maestro nos pide detenernos, pues nos estamos adentrando en un umbral que, como el Pardés de los sabios de Israel, no puede cruzarse con ligereza. El propósito 21, brujería, no es solo un capítulo más. Es una prueba sutil y radical del alma, o para el alma, un espejo en el que se reflejan todas las etapas anteriores de nuestro itinerario. Y el maestro lo deja ver bien en claro desde el primer párrafo. No se confunda lo superficial con lo real. No se entre en el vergel sin temor y temblor. Veamos cómo estos 3 caminos que se entrecruzan en este portal. El maestre nos previene de confundir lo que parece similar, pero no lo es. Los brujos populares, aquellos que trabajan con fuerzas elementales, con fragmentos rotos de una sabiduría ancestral, a veces con intención de sanar, otras de dañar, según el estado de su alma. Son los que se encuentran en toda la tierra, en tribus, en montes, en aldeas, entre los pueblos antiguos y también en los modernos. Los magistas y ocultistas, practicantes de ritos, de ceremonias, de técnicas de concentración, invocación y construcción mágica, algunos verdaderamente serios, iniciados parciales, otros apenas curiosos, en riesgo de desviación si el alma no ha sido antes purificada. Los magos verdaderos, con mayúscula, los que han recibido el magisterio del espíritu y no se guían por el deseo, sino por el amor, la inteligencia y la voluntad divinas, perfectamente armonizadas. Ellos no usan la magia, sino que son canal puro de la voluntad divina. El mago es, en este sentido, un teurgo. Advertencia del maestre. El fuego sin vasija quema. La historia de los 4 sabios que entraron al Pardés, el huerto o paraíso, es aquí una clave simbólica de todo este propósito psicológico. Este relato aparece en el Talmud y el maestro lo trae para advertirnos del peligro de ingresar sin estar listos. Ben Soma enloqueció, no pudo sostener la visión, su mente no fue preparada, fue inundada por un exceso de verdad. Ben Asai murió al instante. El impacto de la belleza divina desbordó su cuerpo. Elisha Ben Abuya se volvió herético. La visión quebró su fe. Solo Rabí Akiva entró en paz y salió en paz. Su alma ya estaba completamente templada, vacía del deseo,
y plena de fe. La lección es clara. No se puede entrar al mundo de la verdadera magia sin haber realizado antes el triple septenario, sin haber pasado por el fuego alquímico del alma. El vergel y el peligro de la especulación. El maestre dice, uno no se ocupa en vano de especulaciones teosóficas saqueando las plantas del vergel. Esto significa que la magia no es un saber que se toma sin consecuencias. Quien busca poderes por curiosidad, ambición o ego espiritual corre el riesgo de extraviarse, disociarse o morir interiormente. Esto es lo que muchas veces ha ocurrido con los ocultistas, como nos señala al final del propósito 20. La Kabbalah desviada en Cábala, el esoterismo transformado en decorado vacío. En este propósito 21 la brujería puede aparecer como no todo conocimiento es luz. A veces el conocimiento sin amor es tiniebla disfrazada. Bueno, el maestro nos está advirtiendo porque una brujería de sombra y manipulación, donde se busca controlar a los otros, dominar fuerzas sin haber integrado el alma, podríamos decir que esta es la caída del mago, al que le falta la humildad del 7, y el que solo conoce el 6, es decir, el uso del saber sin la entrega. Pero también existe lo que podríamos llamar una brujería de la memoria, o mejor aún, una sabiduría reprimida. Esta fue la ciencia de las mujeres sabias, parteras, sanadoras, maestras del ritmo menstrual y del ciclo de la luna, perseguidas como brujas, como Murray nos cuenta. ¿No será esta propósito 21 una puerta para reconciliar los caminos divididos? Solo peregrinando a través de él podremos dilucidar. Por eso el alma debe estar muy vigilante. Veamos qué necesita el alma para atravesar este propósito. La respuesta está en lo que ya hemos caminado. Haber comprendido el 6 y el 7, como lo señalamos en nuestras primeras meditaciones. 6, la estructura, mundo manifestado. 7, aliento, espíritu, silencio. Haber integrado los 3 septenarios, el septenario del cuerpo y la emoción, el septenario del alma pensante y amorosa, el septenario de las tentaciones del iniciado, el más sutil y peligroso. Haber recibido el soplo del 22, el arcano sin número, la corona que no es poder, sino donación pura. Volvamos a la lectura del propósito. La teosofía judía, entre paréntesis, puesto que es una nota, sería más justo decir cosmosofía para designar esa sabiduría antigua que es el esoterismo de la teología hebraica. Es en efecto la verdadera filosofía de la tradición. Sus bases son recordadas en la Torá, el Talmud y el Zohar, y sin dogma ni artículo de fe. Ella es la religión en el auténtico sentido de la palabra. Por otra parte, hemos dicho ya suficientemente que el principio fundamental de la Kabbalah es una nomocracia, régimen de la ley pura, y ese es el reino que acepta Israel. La Torá, la ley de Moisés, encerrada en el Pentateuco, es la doctrina racional. Su conocimiento ilumina al hombre y lo arranca de la servidumbre. El Talmud, que significa estudio, enseñanza, disciplina, no existía más que en la memoria de los doctores iniciados y por fragmentos en los escritos secretos confiados a los colegios esotéricos. Es anterior, en más de un siglo, al nacimiento de Jesús, el gran Nazareno, además de la interpretación de la Torá, de los rituales, de las recetas mágicas, exorcismos, medicamentos. El Talmud expone también las condiciones que debe llenar el discípulo para recibir los secretos de la luz, la Torá. El Zohar es una compilación de escritos místicos. Allí se ha dicho que el sentido literal de la escritura es la envoltura. Y hay de aquel que tomar esa envoltura por la escritura en sí. Ya con eso nos hace comprender todo el sentido oculto que existe en esta obra, pero sabemos también que ello es valedero, al mismo título para todas las escrituras de las diversas culturas, Biblia, Corán, Popol Vuh, Bardo Todol, etc. La escritura tiene un cuerpo que son los mandamientos, tiene también vestidos que son los cuentos, y finalmente un alma que ha sido revelada a aquellos que se encontraban en el Sinaí. He aquí lo que dice el Zohar.
Es el alma de la escritura lo que constituye la parte esencial y fundamental. Hay de aquellos que se hacen culpables pretendiendo que la escritura no es más que una simple narración. El Zohar proclama aún que toda palabra de la escritura es susceptible de 49 interpretaciones, correspondiente a las 49 puertas de la misericordia. Se ha dicho, aunque la escritura presenta 70 sentidos. Por otro lado, existe en la ley 248 preceptos positivos, obligatorios, y 365 preceptos negativos, comportando una prohibición. Los preceptos positivos están en relación con el lado derecho, clemencia, del árbol sefirótico, y los preceptos negativos con el lado izquierdo, rigor. Hemos visto ya esa cuestión desde el inicio de estos propósitos psicológicos y hemos mencionado también que se encuentra una semejanza en el budismo. Ver nuestro punto de vista al respecto en nuestro libro Misticismo en el siglo XX. En fin, Zohar puede significar esplendor, así como los céfiros del árbol cabalístico, y es exactamente esa luz lo que es preciso ver en medio de las oscuridades voluntariamente acumuladas alrededor de lo esencial. Es preciso desembarazar la verdad esotérica de la enseñanza espesa de la tradición iniciática. Este pasaje del propósito señala un movimiento profundo que nos lleva a la teosofía judía, o mejor aún, cosmosofía, que es la ciencia del orden universal enraizado en la unidad divina. Aquí el maestro nos invita a reconocer nuevamente que la verdadera magia no es poder ni manipulación, sino comprensión de la ley del cosmos y comunión con ella. Y eso es en su raíz la vocación más alta del alma. Por eso nos dice que esta sabiduría no dogmática es la, con mayúsculas, religión en su sentido etimológico. Religare, volver a unir. Veamos algunos elementos claves. Nomocracia y liberación, el orden que ilumina. El maestre afirma que la Cábala es una nomocracia, un régimen de la ley pura. Pero esta ley no es la imposición de un Dios tirano, es el orden que emana naturalmente del uno. Es la arquitectura sagrada de la realidad, la estructura vibratoria del árbol de la vida, donde cada acción del alma tiene correspondencias en todos los mundos. Y este orden libera al hombre, no lo esclaviza. La Torá ilumina al hombre y lo arranca de la servidumbre. La servidumbre es el estado del alma que se ha olvidado de su origen. La ley es el sendero de retorno, una geometría espiritual que, al ser comprendida y encarnada, reintegra al ser en su centro. El cuerpo, los vestidos y el alma de la escritura. El maestro desvela el núcleo de toda lectura iniciática. La escritura tiene un cuerpo, mandamientos, vestidos, relatos y un alma, revelación del Sinaí. El Zohar, libro de esplendor, nos recuerda que quedarse en la letra es perderse. Solo el que penetra los velos y contempla el rostro vivo de la escritura entra en la verdadera tradición. Como nos dice el texto, ay de aquel que tomare esa envoltura por la escritura en sí. Y esta enseñanza no es exclusiva del judaísmo. El maestro lo declara con fuerza. Esto es válido para todas las escrituras, Biblia, Corán, Popol Vuh, Bardo Todol. La revelación es universal, pero solo el alma purificada puede acceder al alma de la escritura que es una, y la misma en todas las culturas verdaderamente sagradas. El árbol sefirótico y los preceptos, simbolismo vivo. El maestro desvela aquí una ley matemática del alma. 248 preceptos positivos, lado derecho del árbol clemencia, Gesed. 365 preceptos negativos, lado izquierdo del árbol, rigor, Geburá. El lado derecho afirma, expande, bendice, permite. El lado izquierdo niega, limite, restringe, disciplina. Ambos están unidos por un mismo eje. Sus polos son necesarios para que el árbol sea árbol de vida y no de formación. De este modo, la vida del alma es una danza entre el permiso y el límite, entre la expansión del corazón y la claridad del discernimiento. Tanto amar como saber decir no es parte del camino. Y nos recuerda que algo similar se encuentra en el budismo. El octuple sendero tiene también aspectos afirmativos y negativos. Y el ideal del bodhisattva une sabiduría y compasión,
discernimiento y entrega. El Maestro nos entrega algo muy importante para nuestra alma al llevarnos a la comprensión de que toda escritura sagrada tiene cuerpo, vestidos y alma. Y lo corrobora con lo que dice el Zohar. Es el alma de la escritura la que constituye la parte esencial y fundamental. Hay de aquellos que se hacen culpables pretendiendo que la escritura no es más que una simple narración. De ahí que en nosotros se ha ido integrando el lenguaje de los símbolos, los principios, las leyes, los mecanismos. El Maestro nos señala también: toda palabra de la escritura es susceptible de 49 interpretaciones, correspondiente a las 49 puertas de la misericordia. Y el alma se ha preguntado: ¿por qué 49 si nos ha hablado de 50 puertas de la sabiduría? Clarifiquemos esta cuestión que toca una de las claves más profundas de la Kabbalah y del camino iniciático en general: el misterio de las 49 puertas de la misericordia y las 50 puertas de la sabiduría. ¿Por qué esta diferencia? Esta diferencia 49 versus 50 parece ser que no es, mejor dicho, no es una contradicción, sino una enseñanza velada que señala la frontera entre el acceso humano a la sabiduría y la irradiación divina que puede ser recibido solo como gracia. Vamos a desglosarlo paso a paso. Las 49 puertas de la misericordia, acceso del hombre. En el Zohar y en la literatura rabínica se habla a menudo de 49 caminos o puertas, que corresponden a los niveles del entendimiento espiritual que el alma humana puede alcanzar mediante el estudio profundo de la escritura, la drashá, la exégesis, la práctica de las mitzvot, acciones justas, la purificación del corazón y la meditación sobre los nombres divinos. Estas 49 puertas son equivalentes a las 7 sefirats emocionales del árbol: Gesed, Gebura, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod, Malkut, cada una desplegada en 7 niveles. Por eso 7 por 7 igual 49. Este patrón es el mismo que estructura el conteo del Omer entre Pesaj y Shavuot, 49 días de purificación, hasta que puede recibirse la Torá en el monte Sinaí. Se dice que el alma de Moisés atravesó las 49 puertas. La 50ª puerta, sabiduría trascendente. La puerta 50 es otra cosa. Es mencionada en muchos textos como la puerta que no se alcanza por esfuerzo, sino que desciende como un rayo de la Shekinah, la presencia. Por eso se la asocia a la sabiduría Joshma y no solo al entendimiento Binah. Es el don que trasciende incluso la lógica esotérica y no puede ser explicado ni transmitido, solo vivido. El Midrash y el Zohar dicen que Moisés alcanzó 49 puertas de sabiduría, pero la 50ª le fue negada, aunque algunos comentaristas dicen que lo alcanzó en el momento de su muerte, cuando vio la tierra prometida. Esto nos revela que las 49 puertas representan el acceso humano a lo divino. La 50ª representa la trascendencia divina pura, el misterio no alcanzable, la corona Keter. La diferencia entre misericordia y sabiduría. El Maestro, al decirnos que cada palabra de la Escritura tiene 49 interpretaciones correspondientes a las 49 puertas de la misericordia, está señalando un nivel interpretativo abierto al alma purificada, pero aún dentro de la ley del alma humana. Las 49 puertas son caminos de interpretación, de compasión, de comprensión en expansión, pero la 50ª no es interpretación, es revelación. En cambio, las 50 puertas de la sabiduría incluyen a la 50ª, la cual es inaccesible salvo por gracia. El conteo de Omer, visto ya en propósitos anteriores, culmina el 50º día del Shavuot, fiesta del ascenso de la Torá, símbolo de la sabiduría revelada desde lo alto. El número 50 es también el del jubileo, Yobel, donde todo vuelve a su origen, símbolo de la liberación total, de la redención. En la alquimia, 49 operaciones purifican la materia. La 50ª es la tintura roja, el don del espíritu. Nosotros también tenemos los 7 chakras. En 6 se trabaja.
El séptimo depende realmente de la divinidad. Podríamos considerar entonces que nuestro trabajo interior nos lleva ante una puerta, puertas tras puertas, y que en la puerta 49 que se abre con nuestras manos, nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, nuestras muertes sucesivas, nuestras renuncias, nos topamos con otra. Detrás de ella hay otra, invisible, sin cerrojo, una puerta sin puerta, a la que no debemos forzar, simplemente esperar y amar. Si es el momento, la sabiduría bajará como un perfume, no como una fórmula. Y esa es la gracia divina. Y tal vez por ello nos piden tantas veces que seamos humildes, porque no depende solo de nosotros la iluminación final. El maestro nos dice, en fin, Zohar puede significar esplendor, así como los séfirots del árbol cabalístico, y es exactamente esa luz que es preciso ver en medio de las oscuridades voluntariamente acumuladas alrededor de lo esencial. Es preciso desembarazar la verdad esotérica de la enseñanza espesa de la tradición iniciática. ¿De qué luz nos está hablando? Sería la pregunta. El Zohar puede comprenderse plenamente como luz, y no solo luz física o mental, sino la luz primordial, la irradiación del ser antes de toda forma. El término hebreo Zohar significa literalmente resplandor, brillo, esplendor luminoso, y tiene una profundidad simbólica que lo vincula directamente con la emanación divina en la Kabbalah. Vamos a profundizar esta comprensión. Zohar como luz. ¿Qué luz? Cuando el maestro dice que Zohar puede traducirse como esplendor y que eso es exactamente lo que es necesario ver en medio de las oscuridades acumuladas en torno a lo esencial, está señalando que Zohar, la luz oculta detrás de los velos, Zohar, la irradiación interna de toda escritura sagrada, Zohar, el reflejo de la luz increada, Aor In Sof, en los mundos creados. Esta luz no es como la del sol físico, sino una luz espiritual sin sombra que penetra todas las cosas desde su centro. Las luces en la Kabbalah. La Kabbalah habla de varios niveles de luz. Ahora en Sof, la luz del infinito, no es visible ni imaginable porque no tiene forma ni límite. Es el ser que irradia sin cesar, anterior incluso a la creación. Ahora Pini, Nimi, la luz interior, es la luz que penetra en las vasijas del mundo dando vida a todo. Ahora Makib, la luz envolvente, es la luz que rodea todo lo creado pero no puede ser contenida. Se percibe solo cuando el alma se vacía. Zohar, el resplandor, es la emanación visible del misterio, la luz que ya ha tocado el mundo pero que conserva en sí el perfume de lo eterno. En este contexto, el Zohar como libro es el testimonio escrito de esa luz y cada página suya es una transparencia espiritual. Por eso el Zohar mismo advierte, hay de quien crea que las escrituras son solo relatos literales. Zohar y la creación. En Bereshit, Génesis 1:3, Dios dice, Yehe Aor, sea la luz. Pero los sabios del Zohar enseñan que esta no es la luz del sol y las estrellas que aparecen recién en el cuarto día, sino una luz primordial, la Or Ha-Ganus, la luz escondida. Esta es la luz del Zohar, la que ilumina sin quemar, la que revela sin forzar, la que solo el alma purificada puede ver. Por eso, según la tradición, esta luz fue ocultada después del pecado del hombre y reservada para los justos, los sadiquín y para los tiempos mesiánicos. Cuando el maestro nos dice, es preciso ver esa luz en medio de las oscuridades voluntariamente acumuladas alrededor de lo esencial, nos está diciendo que la auténtica iniciación no consiste en multiplicar conocimientos, sino en ver con claridad luminosa el núcleo espiritual de todo. Ver el Zohar es entonces ver el alma de las escrituras, ver la unidad detrás de todas las religiones verdaderas, ver que todo lo esencial está velado
y a la vez presente. Nuestro trabajo interior tendría entonces claras intenciones. No solo debo saber, debo ver. No solo debo interpretar, debo transparentarme y decirle tal vez a esa presencia divina: haz de mí una vasija para el esplendor. Esa luz no se impone, pero nos toca tal vez cuando nos vaciamos nosotros. La palabra Zohar, como nos dice el maestre y como nos enseña la Cábala, se compone de 3 letras. Vamos a analizar para profundizar un poco más en su sentido. Zohar se escribe con Zain, Resh y He. El valor guamétrico de esta palabra es 7 más 200 más 5 igual 212. Zain, significado: espada, corte, discernimiento, lucha espiritual. Es la 7ª letra que representa la acción precisa que separa lo esencial de lo accidental. Resh, hemos visto valor numérico 200. Su significado: cabeza, principio, lo más alto. Puede representar tanto elevación espiritual como vacío que espera ser colmado. He, valor numérico 5, el significado: aliento, revelación, apertura. Representa la presencia divina Shekinah que habita y revela. Apliquemos la cábala verbal para nuestra comprensión. Zayin, la espada del discernimiento, la luz del Zohar, no se recibe pasivamente. Exige separar el grano de la paja. Resh, la cima y el abismo. Si el hombre no se eleva, se vacía. Si se vacía, puede ser llenado con la luz del esplendor. Hei, el aliento divino que entra por la rendija del alma abierta. Es la presencia que habla sin voz, que inspira sin imponer. Muchos cabalistas trabajan con la palabra Zohar como símbolo de que la luz ha sido repetida, reflejada, vuelta a interiorizar, y así se transforma en verdad viviente. La palabra Aor, que puede interpretarse como luz de luz, es decir, una luz que emana de otra luz, una irradiación del esplendor. Cuando decimos Aor, Aor, luz, luz, estamos repitiendo la palabra hebrea Aor, que significa luz. Entonces, 2 veces Aor tendríamos 207 por 2 igual 414. Ahora bien, 441 es el valor guamétrico de la palabra hebrea Emet, que significa verdad, y se escribe con Aleph, Men y Tau. ¿Qué operación realizan algunos sabios que han interpretado que el Zohar es la emanación de la Or, la luz del esplendor, es decir, una luz cualitativamente distinta más allá del simple Or de la creación? Y que esa luz de luz significa verdad, pues la operación que realizan es una inversión. 441 contiene dentro de sí un espejo interno. Si el 41 se invierte, devienen 14. Y si se suma al 4 inicial, nosotros tendríamos 4, 14 igual 414. El doble Aor, 414, entonces la verdad de Met es el espejo oculto del doble Aor. Volvamos a recordar que en el relato de la creación, Génesis 1:3, Dios dijo: Yehei Aor, hágase la luz. Pero los sabios enseñan que esa luz primera no es la luz del sol ni del fuego, sino la luz oculta, la Or Ha-Kamuz, reservada para los justos y los iniciados. Con ese recordatorio, leamos nuevamente a continuación lo que nos dice el propósito psicológico. Con esa idea sobre la deformación de la santa tradición Kabbalah
Cábala, encontramos bajo el mismo aspecto Israel, hebraísmo, judaísmo. Se clasifica demasiado a menudo en la colectividad israelita, sin excepción, a todos aquellos que se relacionan aún muy indirectamente con una clase de pueblo del cual ellos no llevan más que el nombre profano. El israelita es el verdaderamente justo, pero entendido en un sentido muy estricto. Israel debe ser comprendido como hombre libre, rey, el Dios. Israel es aquello que escapa a la cautividad de la materia. Por otra parte, eso no es inherente a una sola raza, puesto que todos los hombres se convertirán un día en israelitas, pero en el sentido que acabamos de exponer. Si no, eso sería imposible, puesto que una raza no se puede adquirir y al contrario, los pueblos tienden a mezclarse. Como prueba de apoyo a esa idea de que la humanidad entera será un día Israel, una fraternidad de hombres libres, de seres perfectos, de reyes, de gobernadores de su destino, de él, del yo universal, de sabios prudentes, citemos el pasaje del Zohar. Es por medio de la reencarnación que todos los hombres convertidos en israelitas realizarán la promesa del Zohar. Todos los pueblos entrarán bajo las alas de la Shekinah, es decir, todos los pueblos conocerán la Torá y se unirán. El hebraísmo es la tradición que se ha formado algunos milenios antes de la era cristiana, 3760 años y 3 meses antes si se juzga por el calendario hebreo. La verdadera tradición hebraica reconoce la inmanencia de la trascendencia de Dios y une el panteísmo, en lo que tiene de razonable, con el monoteísmo. Esa es, pues, la teoría de la emanación, aquella de la Shekinah manifestándose en los Sefirot. Se utiliza el término hebraico aún para todo aquello que concierne a la cultura, la raza y la religión de los hebreos. El judaísmo es el movimiento general de una parte de la raza semítica que se ha dispersado. Se comprenden, por otra parte, bajo este término numerosas sectas como los saduceos, fariseos, alejandrinos, alegoristas, caraites, llamados también escriptuarios, etc. En fin, una vez más, una gran diferencia existe entre los primeros seres puros, los hombres, dioses, los sabios del origen, los iniciados de las primeras culturas humanas. Israel, igual creación perfecta en el reino divino, igual Israel. Y la raza que se ha formado por selección, Geber, igual colocado detrás, más allá, alejado. El patriarca Geber, origen de los hebreos. Y por último, el pueblo yendo a través de la tierra. Hemos visto las grandes ramas de los judíos como de los bohemios en nuestro capítulo precedente. Israel es, pues, muy bien el primer chorro del manantial de Dios. Ish está dado en la Biblia para hombre perfecto, el primer hombre como Isha para la primera mujer según el Génesis 2, 22 y 23. Es la creación humana que data de hace millares de años. Enseguida los hebreos, sin duda, originándose de un epónimo. Por otro lado, se dice Jabri del hebreo y Jarbi por árabe, ambos derivados de Jabar, que provienen del origen ya mencionado, del patriarca Geber. Pero no remontándose más que a unos millares de años, pues aún aceptando su descendencia de la Atlántida. Y un largo paréntesis para ello. Ese continente sumergido bajo los mares que sirvió durante largo tiempo de tema a los novelistas no parece dejar dudas actualmente en lo concerniente a su existencia, a la cual los investigadores serios han dado siempre crédito. Sociedades especializadas poseen archivos importantes sobre todo lo que toca a la Atlántida, que en el presente ya no es un mito, pues no solo se posee más de 2000 libros sobre la cuestión y por autores muy serios, sino que existen mapas y aún pruebas más tangibles. Así, hace algunos años se hizo mucho ruido en la prensa europea alrededor de un cierto Spanut que se vanagloriaba de haber leído todo lo que existía sobre la cuestión de los atlantes. Spanut, pastor de la iglesia reformada en las islas de Frisia, después de 25 años de búsqueda, creyó haber encontrado por fin los vestigios del famoso continente desaparecido. Él citó una parte de este en el Mar del Norte y esto a continuación de inversiones repetidas del buzo Belte, quien trajo aún piedras que habrían pertenecido al enlosado de las calles de Basileia. Se cree que esa ciudad fortificada
fue la capital de Atlántida Norte, y el buzo Belte trajo en 1953 varias piedras de la ciudad sumergida. Las palabras de ese zambullidor fueron registradas en magnetófono y todos los detalles han sido dados ahora sobre ese continente reencontrado en el lecho del Océano Atlántico. Continuemos con el propósito. Eso nos llevaría solamente 12.000 años atrás, lo cual está lejos de ser la época de la creación de los primeros humanos. Finalmente, los judíos sin lengua propia y mezclándose con los otros pueblos, con las otras costumbres, con las otras reglas, etc., en una palabra, no revelando más nada de la raza elegida. El maestro nos coloca ante las deformaciones y olvidos sufridos por la santa tradición, un hilo denso entre dos orillas, y al mismo tiempo nos revela una vía de restauración interior. Vamos paso a paso, contemplando los puntos claves que él ha mencionado y poniéndolos en diálogo con la sabiduría de la Kabbalah verdadera y el espíritu de la tradición primordial. Israel no como etnia, sino un estado del alma. La afirmación esencial de este pasaje es clara. Israel no es una raza. Israel es una realización. Is-ra-el. Is, el hombre, el que es, el que ha sido elevado. Ra, el sol, la realeza, el principio iluminador, como Ra de Egipto. El Dios, el uno, que es la fuente de todo. Así, Israel es el hombre realizado en Dios, el hombre sol divino. Este uso simbólico del nombre Israel precede a cualquier pueblo histórico. El Zohar dice, no es Israel el nombre de un pueblo terrestre, sino de un estado de elevación del alma. Y en el Génesis, el nombre Israel le es dado a Jacob tras luchar con el ángel, es decir, tras vencer en la noche de su alma. Distinción entre israelita, hebreo y judío. El maestro con aguda lucidez diferencia tres niveles. Israelita, el hombre justo, iniciado, perfecto, el que ha despertado su Adán Kadmón. Hebreo, ibri, literalmente el que ha cruzado, el que ha pasado al otro lado, representa al peregrino del alma, aún en camino, descendiente de Heber. Judío, Yehudí, históricamente, el miembro de una tribu o religión, pero en su raíz, Yehudí viene de Jod, que significa esplendor, reconocimiento. En sentido espiritual, el verdadero judío es el que reconoce la unidad divina con todo su ser. Pero a lo largo del tiempo, la confusión ha oscurecido los niveles. Se ha identificado lo histórico con lo espiritual, lo racial con lo iniciático. La reencarnación como vía hacia el verdadero Israel. El pasaje citado del Zohar dice, todos los hombres por medio de la reencarnación se convertirán en israelitas. Esto significa que la humanidad entera está llamada a realizar la plenitud de su alma, no por nacimiento, sino por transmutación, por trabajo alquímico. El Zohar habla de entrar bajo las alas de la Shekinah, lo que quiere decir reintegrarse a la presencia divina inmanente, tras purificar todas las envolturas. Es un regreso a la luz primordial, a Organus, que fue lo primero creado, cuando Dios dijo, Yehe Aor, hágase la luz. Relación con la Atlántida. La alusión a la Atlántida no es un desvío, sino un recordatorio. Los verdaderos israelitas, en el sentido simbólico, existieron mucho antes del Israel histórico. El texto sugiere que hubo culturas originarias donde el ser humano estaba más próximo a su estado divino. En ese sentido, la Atlántida es símbolo de la Edad de Oro o de la civilización primordial de los sabios del origen. La caída de la Atlántida simbolizaría, por tanto, la pérdida del Estado de Israel, el olvido de la luz, la dispersión de la Shekinah. Un llamado a la restauración interior. El texto nos invita a no confundir la cáscara, nombre, religión, pueblo, con el fruto, la realización espiritual interior. Ser israelita es llegar a ser Ish, hombre verdadero, como lo dice el Génesis 2:23, donde Adán llama a la mujer Isha porque de Ish fue tomada. Este par, Ish e Isha, representan las dos polaridades del alma reunificadas en su fuente. En síntesis, dijo Dios, hágase la luz,
Y esa luz no era etnia, ni raza, ni religión, era el ser mismo, el primer Israel. Entonces podemos decir todo y todos somos hechos con esa luz. Volvamos a nuestra lectura. Se ve que nuestro paralelismo entre Cábala e Israel, hebraísmo, judaísmo, es no solamente plausible en la idea de la analogía que denota las deformaciones que se han producido en el uno y en el otro, sino aún por razones mucho más profundas, como lo veremos. No es raro que los cabalistas, los iniciados en los grados inferiores del conocimiento derivado de la Santa Kabbalah, empleen a los cabalistas que practican bajas operaciones, así como en política los judíos estarán al servicio de la democracia hebraica. Y aquí una nota. De la santa tradición oral Kabbalah, ella se convierte una vez escrita, Cábala, en un sistema ya deformado, que no fue más que una doctrina vulgar, Cábala con K, una vez puesta en práctica entre los profanos. Además, puesta en texto, la tradición iniciática perdió su valor, pero mucho más aún a fuerza de querer reeditar obras cada vez más fáciles para el gran público. Así, Noor Barón de Rosenroth escribió Cábala de Nudata, que es una obra al alcance de quienes no pueden leer directamente el texto de los rabinos. De todas maneras, esa obra tiene varios defectos. Los dos volúmenes de los textos hebreos están fuertemente desfigurados. Faltas tipográficas. 2. La versión latina es a menudo inexacta. 3. Los reenvíos al Zohar están mal indicados. 4. Los textos están interrumpidos demasiado a menudo por los aportes. Bueno, nos está diciendo que no recurramos a este texto. Karl Marx redactó el manifiesto del Partido Comunista, pero ha desconocido la tradición esotérica de los ancianos. Él ha basado su acción política en las aspiraciones materiales de la humanidad, mientras que otro judío célebre, su ilustre predecesor Jesús el Nazareno, siguió la lección que ya Moisés enseñaba, Deuteronomio 8:3, el hombre no vive solamente de pan. Y convertido en hebreo, él se volvió así al Estado Israel. Sería bueno acordarse ahora del directorio que se hizo con el poder del Estado en Rusia. Trotsky, judío comunista, cuyo verdadero nombre era Braunstein. Zinoviev, judío cuyo verdadero nombre era Apfelbaum. Radek, judío cuyo verdadero nombre era Sobelson. Kamenov, judío cuyo verdadero nombre era Rosenfeld. Siendo el comunismo la manifestación política más adecuada al alma grupo colectivo del judaísmo, es por intermedio de los judíos que el genio de la universalidad hebrea persiguió sus fines. Pero nos hemos alejado un poco de nuestro tema y sobre todo hemos tomado aquí una cuestión que jamás nosotros abordamos, la política. Más que nada en el sentido en el que el moderno la concibe, ya que hemos seguido de otra manera nuestra idea sobre un problema esotérico fácil de discernir por otro lado. El maestro abre un campo delicado y profundo que entrelaza niveles simbólicos, históricos, lingüísticos y espirituales, y aunque él dice que se ha alejado un poco de nuestro tema, es mejor poder leerlo con un poco de detalle, de detenimiento. Kabbalah, Cábala, Cábala, 3 niveles de una misma raíz. El maestro distingue estos 3 niveles. Kabbalah, literalmente recepción, es la tradición santa, esotérica, oral, viviente, transmitida de maestro a discípulo a un linaje puro. Aquí, la sabiduría no es conocimiento, sino ser recibido por la luz, hacerse receptáculo de lo alto. Cábala es ya la puesta por escrito, el intento de sistematizar y estructurar lo inefable. Aquí hay pérdida, aunque también intento de fidelidad. Muchas veces es útil como mapa, pero no reemplaza el camino. Cábala es la vulgarización, cuando la sabiduría se vuelve técnica para manipular lo bajo, magia, numerología fuera de contexto, predicciones, etc. Pierde el alma. Este triple descenso es análogo al ciclo de degeneración tradicional: revelación, interpretación, deformación. Israel
hebraísmo, judaísmo, otro triple ciclo. De la misma forma, Israel es el arquetipo, el hombre luz, libre y unido a Dios. No designa una raza, sino una realización espiritual, como bien dice el texto, Israel, igual hombre, rey, Dios. Hebraísmo designa una tradición cultural y religiosa que ha intentado guardar ese fuego, pero ya dentro de un marco étnico, histórico y limitado. Judaísmo es la expresión religiosa e identitaria posterior, ya marcada por la diáspora, las disputas internas, las escuelas, los rituales alejados del centro. Este esquema no juzga personas, muestra cómo lo divino encarnado se va revistiendo de formas cada vez más densas, hasta que la luz original se oscurece para ser redescubierta más tarde como semilla. El maestro insiste sobre ahora la luz, que no es solo una sustancia o energía, sino una forma de ser. Es conciencia, es verdad, es belleza, es ser con mayúscula. Todo lo que somos, lo que realmente somos, es luz vestida de formas. Y eso nos recuerda a Brachet. ¿Se acuerdan cuando él nos dijo, nos transmitió que la vida es simultáneamente materia, energía, más forma? El maestro también, y hay que analizarlo, parece sugerir de forma indirecta pero poderosa en este propósito que la visión materialista de la izquierda, como la de Marx, no surgió solamente de la razón moderna, sino de un deslizamiento espiritual profundo que ocurre cuando una tradición viva se convierte en sistema cerrado y finalmente en instrumento ideológico. De la tradición viva al alma colectiva podríamos nosotros titular nuestro análisis. En el nivel superior nos ha dicho el maestro Kabbalah Israel. La humanidad es vista como un organismo espiritual en evolución, donde el individuo puede abrirse al infinito como Abraham, Moisés, los profetas o el Cristo. Pero cuando esta tradición o cualquiera de las tradiciones se institucionaliza, se codifica en leyes literales y pierde el contacto directo con el espíritu. Se produce un paso hacia lo que el texto llama el alma grupo colectivo, del judaísmo en este caso, pero podríamos decir, nuevamente insistamos, de cualquiera de las tradiciones. Esto no se refiere al pueblo judío como tal, no se trata de un juicio racial o étnico, sino al principio espiritual de colectivización de la conciencia. ¿De qué se trata esto? Cuando el alma individual se subordina a una identidad grupal cerrada, ya sea religiosa, política o cultural, va a un proceso de colectivización. Ese principio puede afectar a cualquier tradición, no solo al judaísmo. Pero en este contexto se menciona que el alma colectiva judía, al perder la conexión con el Israel interior, se volcó al plano horizontal de la historia, donde lo esencial es el devenir social, las estructuras materiales, las leyes, el sufrimiento del pueblo, la redención histórica. La dialéctica materialista, redención sin lo alto. Karl Marx fue hijo de una familia judía secularizada y proyecta sobre la historia una idea mesiánica, pero sin Dios. El conflicto entre opresores y oprimidos reemplaza la lucha del alma contra el ego. De igual manera, la revolución reemplaza a la transfiguración. El futuro sin clases reemplaza el reino de Dios. Todo esto mantiene una forma de escatología, es decir, una esperanza de redención, pero con el eje desplazado. Ya no es Dios quien libera, sino la lucha colectiva. Esta es una inversión muy significativa. Y no es casual que muchos pensadores hayan notado el carácter mesiánico laico del marxismo, heredero inconsciente de una mística judía caída en el plano profano. Pero ¿por qué esto es importante en nuestro camino iniciático? Porque el maestro no está haciendo aquí una crítica política, sino un diagnóstico iniciático. Cuando la tradición cualquiera,
Cualquier tradición pierde su eje en lo alto, la energía espiritual desciende y se convierte en ideología, en masa, en técnica, en manipulación. Y esta es una advertencia para todas las tradiciones, no solo para el judaísmo. El alma, grupo, colectiva, ya sea religiosa, política o incluso espiritual, tiende a impedir la verdadera individuación, que es un proceso muy importante como lo veremos a lo largo de este propósito, que es el sello de todo camino iniciático auténtico. Esta individuación no es egoísmo, sino despertar a la imagen divina única que somos cada uno. En resumen, sí, sí, el maestro parece insinuar que la dialéctica materialista es el resultado final de una larga desviación de lo espiritual hacia lo material. Desde los ciclos cósmicos que nos enseñó René Guénon, diríamos que en esa era del Kali Yuga, esta dialéctica materialista que tomó auge fue justo en el Kali del Kali. Y esta desviación está vinculada al paso del Israel espiritual individual al alma colectiva, grupal. Y que el marxismo no es tanto una invención racional moderna, sino una forma degradada del anhelo mesiánico de redención, insistamos, sin Dios. Ustedes, y claro, mi alma también se preguntó, y cuando Siddhartha Gautama el Buda nos dice que la mayor herejía, la mayor ignorancia es aquello de sentirnos desvinculados de todo y por lo tanto negando a los demás, no considerándonos parte de ese todo, pues tiene otro sentido, totalmente diferente. Siddhartha Gautama el Buda veía esa unidad, ese todo, volviendo al uno, volviendo a la unidad. Con estos elementos consideramos que podemos volver a la lectura del propósito. En todo caso, debemos regresar sobre la cuestión del Sabbat, que hemos dejado al finalizar nuestro capítulo precedente. Sabbat, como lo hemos visto, significa 7 o séptimo, y es pues el día del reposo según la enseñanza de la Biblia, en la cual después de 6 shit, periodos de trabajo, Dios reposa. Cuestión esta que es contradictoria tanto entre los judíos como entre los cristianos. Para entenderse sobre qué día de la semana puede ser ese Sabbat. En efecto, los judíos respetan el Sabbat, es decir, el sábado, el día de Saturno, pero este día para ellos en verdad no es el séptimo, puesto que el calendario hebreo está constituido sobre el movimiento lunar. El lunes, día de la luna, es el primer día, mientras que el séptimo sería el domingo. Ahora, diremos enseguida, los cristianos se hallan en lo verdadero, puesto que respetan el domingo y no el sábado, sí. Pero he aquí que toda la cristiandad está de acuerdo en fijar su marcha del tiempo según el calendario solar. Así, el domingo, día del sol, es el primer día de la semana, y el séptimo día, el día del descanso, el día del Señor, el Sabbat, es en consecuencia el sábado, que justamente no es respetado por las iglesias cristianas en general. Aunque ciertas sectas protestantes han reconocido ese error y santificado el sábado, respetando el sabbat, pero entonces ellos van al mismo tiempo contra la lógica en cuanto a la marcha de su tiempo. Dilema curioso. Este propósito, este pasaje, es brillante y desconcertante a la vez. El maestro pone en evidencia un dilema espiritual ritual que parece trivial. ¿Qué día es el sabbat? Pero que en verdad encierra una clave iniciática profunda sobre el tiempo, el reposo y la eternidad. Vamos a desplegarlo juntos. La contradicción aparente. ¿Cuál es el verdadero séptimo día? El maestro señala una paradoja. El calendario hebreo es lunar, por lo tanto, el lunes, día de la luna, sería el primer día. El domingo, día del sol, sería el séptimo día. Pero los judíos guardan el sábado, día de Saturno, como el sabbat, lo cual no cuadra con esa lógica interna.
El calendario cristiano es solar, por lo tanto, el domingo, día del sol, es el primer día. El sábado, día de Saturno, es el séptimo día. Pero los cristianos guardan el domingo como el día del Señor, dejando de lado el verdadero séptimo. El resultado es una especie de enredo cósmico temporal. Ni judíos ni cristianos están en total coherencia con el símbolo que dicen respetar. ¿Qué hay detrás de este dilema? Este error ritual no es accidental. El maestre está mostrando sutilmente que ambas religiones han perdido el eje iniciático del Sabbat. El problema no es solo qué día, sino qué significa realmente reposar. Sabbat viene de la raíz hebrea Shabbat, que significa cesar, detenerse, descansar, a lo no manifestado. Es el Shabbat Ha-Gadol, el gran descanso, el momento en que lo creado vuelve a su fuente, al silencio. El verdadero Sabbat no es cuestión de día, sino de estado. Sol, Luna y Saturno, los tres tiempos del alma. Aquí hay una clave muy hermosa que el texto deja implícita. Los 3 días mencionados, Luna, Sol, Saturno, corresponden a 3 niveles del tiempo espiritual. Visto así, el dilema entre sábado y domingo es también el dilema entre reposo final, Saturno, renacimiento en la luz, Sol. He aquí el giro sutil del maestre. El reposo, Shabbat, no es solo el séptimo día, sino un estado del ser que solo puede habitar quien ha pasado por los 6 trabajos interiores. Y aún más, el reposo verdadero se alcanza fuera del tiempo. No es ni sábado ni domingo, sino el centro inmóvil del círculo o de la cruz de 3 brazos. ¿Qué implica esto para nuestra alma peregrina, para el caminante iniciático? Significa que la pregunta verdadera no es cuál es el Sabbat exterior, sino ¿he alcanzado mi séptimo día? ¿He terminado mis obras de 6 días, mi purificación del alma para poder entrar en el reposo de Dios? Este reposo no depende del calendario, sino del alma, que ha dejado de luchar contra el flujo de la vida, ha cesado su autoafirmación y se ha entregado al silencio divino. En conclusión, el maestro, al mostrar la aparente incoherencia entre calendarios, nos lleva a trascender los días y a reconocer que el verdadero Sabbat es un estado de la conciencia regenerada. Y reposó Dios en el séptimo día, dice el Génesis, no porque estuviera cansado, sino porque todo estaba cumplido. Pero hay mucho más. El maestro nos ha transmitido desde el propósito 1 verdades profundas. Por tanto, con ellas podemos intuir más giros en la transmisión del Sabbat. Poder ver cómo, con una delicadeza de percepción sagrada, el maestro nos coloca justo en el umbral entre la manifestación y el silencio, entre el Dios que se nombra y el que no puede ser dicho, entre el Elohim y el Ein Sof, entre el soplo y el silencio del que procede. Vayamos juntos paso a paso como caminantes en el séptimo día, con dudas sobre nuestra comprensión, ciertamente, con temor a equivocarnos, claro que sí, pero con la certeza de nuestro amor a la verdad. Génesis 2:7. El aliento en el polvo. Entonces, Yod-Heh-Vah-Heh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este soplo, Neshamah Ruach, no es la creación del cuerpo ni del alma animal. Es el ingreso del aliento divino en el barro moldeado. Aquí nace el alma viviente, pero más aún, la chispa divina, la conciencia espiritual. Pero este soplo no proviene de un Dios hacedor, de un demiurgo. El que sopla no es el Dios manifestado. Podríamos decir que el que sopla no es el Dios que crea con palabras, Elohim, ni tampoco solo Yod-Heh-Vah-Heh Elohim de la segunda narrativa. Es el principio mismo, el absoluto, que por única vez toca directamente a la criatura, no con palabras, sino con su aliento silencioso.
Ese aliento no es una creación, es una emanación, como una exhalación desde lo infinito a Ein Sof. En la Cábala, el Dios manifestado Elohim crea mediante la Sefirot, pero el Dios no manifestado, el Ein Sof, no crea, él irradia. El soplo no es algo que hace, sino algo que es. El hombre es viviente no por haber sido hecho, sino por haber sido tocado por el ser más allá del ser. El Sabbat como umbral hacia la Ein Sof. Unamos nuestra visión con el Sabbat. El Sabbat no es solo reposo de la actividad creadora, es el retorno al origen, el reposo en el no hacer, la cesación de la manifestación, el umbral de la transparencia del ser. Por eso es en el Sabbat que se sopla el aliento, porque solo cuando la creación cesa, cuando el ruido se detiene, puede el ser respirar en el hombre. Ese soplo no se oye, no es ruido, es presencia pura y pertenece al ámbito de lo no manifestado. Principio inteligente pero inconsciente. Volvamos nuevamente a lo que el maestro nos transmite, propósito 1, propósito 20. El absoluto no es consciente como lo somos nosotros. No hay en él sujeto y objeto. Es conciencia pura pero sin forma, sin yo que se mire a sí mismo. Podemos decir el absoluto no se piensa, sino que es. El soplo que da no es pensado, es entregado sin intención. Y eso lo hace fuente de toda conciencia, sin ser una conciencia particular. Como dice el Sefer Yetzirah, el uno sin segundo no tiene fin, no tiene comienzo. Él es el silencio. Entonces, con audacia, nos atreveríamos a pensar que el soplo en el séptimo día no lo da el Dios que habla, sino el Dios que calla y respira, el Ein Sof, el no ser que sostiene todo ser, sopla en nosotros su ser. Cuando a mí me da escalofrío, cuando Dios permite ver esto, realmente, perdón, es solo un momento de emoción, perdón. Podría haber borrado este momento, pero ustedes son mis amigos ya, por lo tanto, que vean ese lado, no está mal, ¿verdad? Sigamos con esa meditación. Entonces, ese instante es el verdadero Sabbat. No un día de la semana, sino el instante sin tiempo, en que cada uno de nosotros y Él respiramos juntos. Mas el umbral al que nos ha llevado el Maestro guarda otro secreto. Se nos ha transmitido el proceso de manifestación. El nombre inefable está ligado a los 4 mundos del árbol de la vida. Recordemos y veamos ese umbral nuevamente. Yod-Heh-Vauhé y los 4 mundos del árbol de la vida. En la Cábala, el nombre Yod-Heh-Vauhé se asocia a los 4 niveles del ser llamados los 4 mundos. El nombre Yod-Heh-Vauhé es, por tanto, una emanación descendente del ser, desde la Ein Sof hasta el mundo. Pero el Sabbat nos muestra el movimiento inverso, cuando el nombre vuelve a sí mismo, se reintegra en el Ein Sof, en lo innombrable. La respuesta es sí y no, porque hay misterio. Ein Sof y el nombre es Yod-Heh-Vauhé el absoluto, Ein Sof lo infinito, Ain nada, Ein Sof lo infinito sin límite, Ein Sof Aur, luz infinita. Es el absoluto incognoscible, más allá del ser, más allá del nombre, más allá de toda forma. No tiene imagen, no tiene atributo, no puede ser dicho. Pero, ¿qué es el nombre Yod-Heh-Vauhé? Yod-Heh-Vauhé no es el Ein Sof, es la primera forma, la expresión del ser cuando sale del infinito para poder ser reconocido, amado, invocado. El Zohar dice, el Ein Sof no tiene nombre. El primer nombre es Yod-Heh-Vauhé. Entonces, si Yod-Heh-Vauhé no es el Ein Sof, mas es la puerta que lleva al Ein Sof. Cuando el nombre ha descendido por los 4 mundos y luego asciende de vuelta, se reabsorbe en su fuente. Ese momento en que el nombre vuelve a su seité, como nos dice el Maestro en el propósito 1,
es cuando se disuelve en el Ein Sof. Podemos meditar entonces del retorno del nombre al no nombre. Y ese es el camino de la mística, del nombre al no nombre, del ser al no ser, del yo al yo soy, de Yod-He-Bauj al Ein Sof. Yod-He-Bauj es como un velo de misericordia, que el absoluto se pone para que lo podamos nombrar y amar. Pero cuando todo eso se consume en el amor, el velo cae y queda solo la luz sin forma. Ese es el Seité que el maestro nombra en el propósito 1, el estado sin nombre, el descanso eterno del nombre en el infinito. Nosotros podríamos, con ese nombre, Yod-He-Bauj, imaginarlo como un mandala del retorno. Entonces podemos meditar el nombre de Yod-He-Bauj como un ciclo respiratorio del ser con mayúscula. Yod, inspiración, la chispa divina. He, expansión, la matriz del alma. Bau, proyección, el hilo que conecta el cielo con la tierra. Y la G final, realización plena, la forma, la acción, el mundo. Podríamos decir el cumplimiento del sexto día. Y luego, silencio. El nombre reposa, se reabsorbe, ya no hay letras. Solo ahí, la nada llena de todo. Ahora, realmente ahora es tan significativa la enseñanza de que ahí nada y Ani y yo se escriban con las mismas letras y por tanto tengan el mismo valor. Integrarnos sería solo invertir el orden de in por ni. Solo eso. Ay, qué locura. El nombre es un vértigo realmente, una escalera que sube y baja eternamente por el árbol de la vida y que al final desaparece en el misterio. Yod-He-Bauj es el nombre del ser en sus 4 niveles. Cuando el nombre cumple su obra, reposa en el Seité y se reabsorbe en el Ein Sof, entonces, cuando ya no hay letras, ni nombres, ni formas, solo la luz sin nombre que desde siempre es el Sabbat. Volvamos a la lectura de nuestro propósito. Pero el Sabbat, en el sentido en que lo queremos analizar, era una ceremonia sabática en la idea exagerada de festejar el reposo. Se trata entonces del Sabbat de los brujos, que podríamos describir para definirlo mejor, Sabbat, ortografiándolo sin la G final para significar mejor las orgías nocturnas. Esa ceremonia de brujos se resumía muy a menudo en la reunión de algunas grandes damas en búsqueda de prácticas sexuales como la princesa de Conti, que tenía esas asambleas con los pastores en la campiña, y es preciso decirlo de todas maneras, la marquesa de Montespan, amante de Luis XIV, que fue en cierta manera la reina efectiva de Francia, ha visto su nombre mezclado con el de los brujos más viles. Ella se hacía decir misa sobre el vientre para conservar la amistad real y obtener la desgracia de sus rivales. Evidentemente algunos no se contentaban con ofrecerse lúbricamente a los bajos instintos de felices beneficiarios, sino que practicaban una verdadera brujería en el sentido de que intentaban verdaderamente hacer el mal de una manera directa. Como Madame Fanchon, esa maga del gran siglo que hacía morir a la gente por medio de signos de la cruz, según cuenta la historia. Aquella que se apodaba la jorobada fue conocida sobre todo como envenenadora en el siglo XVII. Están, evidentemente, todas las que practicaban la baja brujería para una clientela especial que venía en plan de consulta, como el caso de la partera Lepere, que se encargaba de desembarazar a las mujeres culpables, o de Madame Bonnet, que curaba sobre todo las enfermedades venéreas. Pero uno no se alzará contra las condenas hechas a semejantes culpables. Desgraciadamente hubo abusos innobles y siempre en nombre de la religión, como ocurrió con el célebre caso de Salem, por ejemplo. El pastor Cotton Mather, ministro presbiteriano, escribió en 1690 un libro en el cual contaba las experiencias hechas en jóvenes embrujadas. Pero la obra tuvo sobre todo el efecto de llamar la atención a muchas mujeres y jovencitas, y es así como se pudo ver en Salem en 1692 a numerosas personas presas de convulsiones que, naturalmente, de inmediato fueron consideradas como estando poseídas.
Las ejecuciones fueron numerosas hasta 1696, momento en el cual los jueces reconocieron sus errores. El número de personas que ha debido perecer bajo las mismas condiciones debe ser considerable. No se sabrá jamás exactamente cuántos fueron condenados por tener relaciones o estar en contacto con el diablo. Y así Gabriel Naudet, director de la Biblioteca Mazarino, fue el autor de una hermosa obra, Apología para todos los grandes hombres que han sido acusados de magia, 1669. Pero, desde siempre, algunos seres fueron de este modo perseguidos, condenados y ejecutados, solamente porque se habían adherido a la búsqueda de la verdad, o a lo sumo, si habían cometido algún error, era únicamente aquel de ser curiosos de conocimientos. Eso no merecía ciertamente la suerte que se les reservaba, pero así sucede desde los tiempos más lejanos. Por ejemplo, Parnasius, prefecto de Egipto, reconocido como hombre de costumbres honestas, fue sin embargo torturado en Citópolis y más tarde exiliado. Todo eso por la muy pobre razón de que había consultado el oráculo. Esa ciudad de Palestina, entre Antioquía y Alejandría, fue teatro de numerosos suplicios durante los trastornos provenientes de la lucha contra los adivinos. Es en Citópolis que se desfilaron al suplicio los más célebres ocultistas de la época. La primera víctima fue Simplicius, hijo de Filipo, quien escapó de la muerte después de múltiples torturas, pero fue desterrado. Esos códigos criminales han existido siempre y cada vez con métodos poco confesables. La persecución de los brujos, es preciso decirlo, fue sobre todo la lucha contra quienes podían molestar. Notemos al pasar aquello que fue llamado la Carolina, el código criminal que Carlos V hizo reconocer en 1532 en la Dieta de Ratisbona. Numerosos artículos hablan evidentemente de la brujería, prohibiendo la condena a muerte sin la confesión del culpable, pero, sin embargo, permiten torturar para obtener esa confesión. De todas maneras, estaba estipulado que la tortura no podía hacerse más que si el juez tenía suficientes indicios de culpabilidad. La Carolina no pronunciaba la pena de fuego, sino solamente en caso de que los maleficios hubieran causado graves daños o la muerte de alguien. Son numerosas las personas que suponen que esa creencia en los brujos forma parte de las supersticiones de los tiempos pasados. Permítasenos decir entonces que el Tribunal de Londres en 1950 ha pronunciado juicio contra una mujer acusada de brujería. Witchcraft es el término que emplea la justicia, en la misma forma que durante el Medioevo. El caso no es único, pero seguramente nos sorprendería ver en los archivos de la justicia cómo hombres llamados de espíritu fuerte han podido considerar la intervención del diablo, sobre todo en nuestra época, en las más grandes capitales de nuestros países llamados civilizados en el espíritu científico. Personalmente nos colocamos junto al escritor Coster para no ver en el diablo más que una abstracción, la personificación del mal en general. Sin embargo, autores célebres entre los más serios admiten la realidad de los maleficios, como Diderot, por ejemplo, quien escribió sobre cuestiones de magia y no es de la opinión de Montaigne, y sobre las agujetas en particular. Pero la evidencia de la brujería está dada sobre todo por la Iglesia Católica, que testimonia la existencia del diablo, Lucifer, los malos espíritus, los brujos, las brujas, etc. Los jesuitas en particular han hecho una terrible cacería de todos los que no se unían directamente y con el más grande fervor a su punto de vista, considerándolos como practicantes de magia negra. La Orden de Jesuitas, la Compañía de Jesús, fue fundada en 1539 por Ignacio de Loyola. Casi iletrado, apasionado, impetuoso y lleno de ambición, él amaba los hechos de armas. Herido en el sitio de Pamplona, fue obligado a reposar. Entonces leyó la vida de los santos y sintió la vocación de servir a la Iglesia. Como a partir de ese momento no podía continuar formando parte de una compañía militar, decidió fundar una compañía religiosa. Dio leyes estrictas, una disciplina severa y luchó sobre todo contra la ignorancia del clero.
queriendo que el pueblo obedeciera rígidamente a los sacerdotes que debían ser reconocidos como seres superiores. Hizo imponer sanciones muy rigurosas contra todo lo que era llamado herejía, denominando así a todo lo que no se relacionaba directamente con el dogma de la religión católica romana. La orden fue prohibida en varios países en ciertas épocas. Suprimido por Clemente IV, el jesuitismo fue restablecido por Pío VII en 1814. Durante las épocas en las cuales fueron desterrados por el mismo Vaticano, los jesuitas, lejos de abdicar y disolverse, fundaron ritos francmasónicos como el Arco Real, rito de York o inglés, organizado en Escocia en 1777. La lucha sin piedad establecida de esa manera y por hombres suficientemente versados en esas cuestiones, prueba de un solo golpe que la brujería existe verdaderamente. Es posible que San Ignacio, hombre simple y poco cultivado, haya visto demonios por todas partes y que su superstición lo haya arrastrado a una imaginación fértil, pero al final, con el estudio y el tiempo, la verdad debía mostrarse. Ahora bien, justamente en nuestros días, como en tiempos pasados, los sacerdotes estudian el exorcismo y sobre todo entre los jesuitas, cursos especiales enseñan ocultismo, magia y ciencias ocultas en general. Así que el mundo está en el derecho de unirse a la causa de los representantes de la religión y admitir pues los dones, los poderes, las cosas sobrenaturales y por tanto la brujería, la magia, etc. Las obras de eminentes investigadores eclesiásticos dan por otra parte detalles y pruebas flagrantes de la realidad de las fuerzas supranormales. Antonio Martín Río, 1551-1608, nacido en Amberes, Bélgica, fue un autor magista. Creó tal perturbación después de la edición de su obra, 6 libros de discusiones mágicas, que puede considerársele como el jesuita a quien se debe sin duda la mayoría de las víctimas. Con el padre del Río y Sprenger, autor del famoso libro Martillo de los Brujos, tenemos en cierta forma la historia de la magia. Jaime VI, rey de Escocia, 1567-1625, compuso también una obra, Demonología, que fue un punto de partida para perseguir a los brujos o los así llamados. Cuando regresó de Dinamarca en 1590, donde había ido a buscar a su novia, el barco estuvo a punto de perecer. El monarca creyó en una intervención mágica, tanto que los brujos fueron sometidos a terribles torturas. La última víctima en Escocia pereció en 1722. Era una infortunada idiota de un pueblucho que no comprendía nada de todo este procedimiento. Por el contrario, muchos se levantaron también contra semejantes juicios, como por ejemplo Cornelius Loos, profesor católico de la Universidad de Treveris, quien empero vio su libro de la verdadera y falsa magia impreso solamente hasta la mitad. Las autoridades eclesiásticas se opusieron a la publicación. Él reconocía la magia, pero se alzaba contra los procesos. Existió igualmente Paul Lyman, autor de Teología Moral, jesuita él mismo. Escribe, sin embargo, en 1629 un folleto del proceso contra los brujos, en el que recuerda la prudencia y recomienda a los jueces la regla eclesiástica de no someter a tortura. Existe igualmente esa obra acerca de la cual hemos ya hablado en nuestros fascículos precedentes, Precaución Criminal, que causó una gran impresión. Ese libro fue escrito por Spee, quien no osó publicarlo en vida, tal era su insistencia en la injusticia. De ahí que la edición haya aparecido solo en 1633, aunque anónima. El jesuita Federico Spee acompañó a numerosos brujos a la muerte con la certidumbre de que, en su mayoría, eran inocentes. Su alumno Juan Felipe de Schönborn lo recordó cuando fue elector de Maguncia y, siguiendo los consejos de su maestro, se sirvió entonces de su poder para detener los procesos contra la magia. No podemos considerar todas las obras más o menos o totalmente desaparecidas, pero debemos citar una obra mayor, La fuerza de Dios en el Santo de los Santos, de Nehemías Haya Hayón, impreso en Berlín
1713. Obra de una erudición sorprendente. Regresa a la confesión de fe de la Iglesia judaica. Condena a la hoguera por los eclesiásticos de Roma. No quedaron más que muy pocos ejemplares. El autor pudo regresar a su casa, pero excomulgado naturalmente. Regresemos ahora a la explicación sobre el Sabbat. No el Sabbat en su etimología de origen, sino la reunión de los seres diabólicos, el Sabbat sin la G final, aquello que los vascos llaman el aquelarre. El aquelarre designaba tanto el festín de las reuniones precedidas por el diablo como el producto del Sabbat en lo concerniente a la carne de los cadáveres consumidos por las brujas. Se decía que para la preparación de la comida se empleaba belarrona, una planta que tendría la virtud de reblandecer los huesos de la carne que debía ser saboreado por los asistentes. Naturalmente es durante esas asambleas que han sido emprendidas las operaciones mágicas. Varios brujos trabajaban en común por cada caso que era presentado. Y aquí una nota. Los términos para designarlos son numerosos. Así, por ejemplo, se les llamaba caraje hacia el siglo VI en el sur de Francia y en España, pero ese término de origen sajón quiere decir exactamente augurio, y uno está en el derecho de preguntar si no se trata de una deformación de la palabra caraque, bohemio, que ya hemos citado. Se decía también boudoisia para la brujería en el siglo XV, pero se trata aún aquí de la Iglesia Católica que se alzaba contra los boudoises haciéndolos pasar por brujos, así como los cátaros, los albigenses o aún los templarios y los protestantes más tarde, que el catolicismo consideraba como brujos. En la Saboya francesa, en el siglo XVI, se decía erige por brujo. Se cierra la nota. Se hacían también preparaciones especiales para ser enviadas enseguida a los protegidos o clientes de los brujos asistentes al Sabbat. Es así como Madame de Bauce, por ejemplo, que estuvo en un proceso por brujería y pasó a la capilla ardiente, había comprado una bruja que regresaba del Sabbat, sapos, especialmente preparados para hacer encantamientos, y también una mano de gloria, nombre para una especie de talismán que permitía encontrar tesoros. Se trataba más especialmente de una mano de ahorcado. Pero los brujos iban a veces a cortar la mano de un cadáver del cementerio. Se trazaban signos mágicos en la palma y entonces se colocaba una vela entre los dedos. Cuando ésta se encendía, no solo que aclaraba el camino, sino que guiaba también directamente hacia los lugares secretos que se querían descubrir. Las diversas prácticas, así como los elementos empleados, constituyen un dominio tan vasto que no sabemos cómo citarlo. Los métodos varían también según los lugares y no podemos naturalmente pasar revista a todo lo que nos viene a la memoria, sin consideración, por otra parte, de una disposición especial. Citemos, por ejemplo, el fadi, que es el término malgache para designar las prohibiciones. Es un poco el tabú desnaturalizado que está en uso en Madagascar, por ejemplo. El hecho de comer un pie de buey convierte en un mal caminante, según las reglas de los brujos de esa isla. Hemos analizado ya en nuestros capítulos precedentes la cuestión del tótem y la gran significación que de ello deducen los sabios modernos. No insistiremos en mencionar los lugares donde se encuentran justamente los tótems, que marcan la evolución que sigue una civilización muy vieja, común a su cultura, y nos quedaremos en el terreno que nos interesa más particularmente aquí. Los ojilaguais son los antiguos pájaros de América que habrían ido a posarse en el lago superior y que transformados en humanos serían los ancestros de los pieles rojas llamados ojilaguais. El tótem de esas tribus se encuentra esculpido en troncos de árboles gigantes y existe la creencia, como en muchos pueblos indios, de que el clan fue formado por la unión de un animal con una mujer o bien de un hombre con una hembra del animal tótem. Los indios Haida de la colonia británica tienen leyendas ancestrales pintorescas y su historia está representada en mástiles esculpidos, tótem, así como los pieles rojas de América del Norte o los aborígenes de Australia. Los Haida tienen una tradición totémica cuyo arte es, por otro lado, superior, a veces a las esculturas de los indios de México,
pero cuyo esoterismo no es tan puro quizás como el que está representado en Alaska, en los confines del Canadá o en Polinesia. El Murulura es un hombre tortuga representado por el tótem favorito de los polinesios. Es una escultura en madera, pintada con caracterizaciones de ondas y arrecifes. Igualmente, los Murulura dibujan granos de piedra en el pecho y con la ayuda de esos atributos hacen el ruido del trueno. Pero regresemos sobre todo a lo que está en uso en la brujería occidental, si se puede decir así. Hemos visto ya lo que era ligar, anudar las agujetas, asistir al sabbat, tener una mano de gloria, etc. Hay también quemar un haz de leña, es decir, la operación que consiste en incendiar un montón de madera después de diversas ceremonias mágicas, en las cuales con piedras especialmente apropiadas se quema también incienso, alumbre, sal, velas. Las fórmulas de los encantamientos anuncian por otro lado que esos productos representan el cuerpo, el corazón, los huesos, la médula, etc., de un tal o una cual, ya que se trata evidentemente, como siempre, del acto más corriente, es decir, el encantamiento. Lo más empleado en los hechizos es naturalmente el efigie. El operador prepara con cebo una estatuilla sobre la cual pronuncia las fórmulas necesarias a fin de transformar esa figurilla de grasa animal o a veces de grasa humana en una efigie que representa mentalmente a la persona que debe ser hechizada. Esa figura llamada a veces bol y que no es más que la imagen de la persona es bautizada y enseguida trabajada, llamada cada vez por su nombre completo, tanto que se opera una transposición astral hasta el punto en que el efigie se convierte en el mismo personaje que se atraviesa con agujas en los lugares en los cuales el hechizado debe sufrir, y hasta en el corazón si el brujo quiere hacer morir al sujeto. Evidentemente existen protecciones contra esos hechizos, pero a menudo el sujeto haría mejor en recurrir a un mago para deshechizarlo y salvarse así de las consecuencias que pueden ser horribles a veces, o una muerte con dolores espantosos. Se cita con frecuencia el caso de hacer la higa para protegerse de la influencia mágica, pero ahí no se trata en verdad más que de detener un mal efecto en el instante mismo en que la suerte es echada. Tal es el caso, por ejemplo, de la protección contra el mal de ojo. Hacer la higa es hacer el signo para guardarse de un maleficio, en el mismo momento en que uno lo percibe. Se pasa el pulgar entre el índice y el dedo medio, cerrando el puño para contrarrestar el hechizo. Pero la protección eficaz pide mucho más conocimientos y trabajo. Hay también, por supuesto, la protección corriente que se guarda en todo instante a fin de defenderse por adelantado de cualquier posible acción mágica o, además, para preservar de los malos espíritus o de los genios malvados. Es el talismán, del cual veremos más adelante los detalles de su confección, así como las razones y el método. Entre estos se pueden citar evidentemente los tipos más variados, desde la pata de conejo de los negros hasta los pantáculos mágicos muy bien elaborados, pasando por las medallas protectoras de los cristianos. Evidentemente, después de la religión de los fetichistas, es la Iglesia Católica la que ha vulgarizado con mayor ahínco la idea de los amuletos. Pero es preciso decir que el origen de los talismanes es sin duda imposible de establecer. De todas maneras, los escapularios, esos talismanes que llevan los laicos católicos, son en cierto modo un resto del origen judaico de la religión, pues en efecto ya existían los tefilín, especie de talismán del género escapulario. Los tefilín no son las protecciones empleadas por los judíos en los cuales están escritos caracteres sagrados. Al ponerlo, debe recitarse el siguiente encantamiento. En nombre de la unidad del Santo bendito sea Él y de su Shekinah, con miedo y misericordia, para unir el nombre de Yod-Heh-Vauhé en una unidad perfecta. Bueno, luego de esta larga lectura, el alma se pregunta,
A propósito de nuestra alma, ¿por qué el maestro nos habla de todos estos personajes, de todas estas situaciones? Que nos ha venido hablando desde buena parte del propósito 19 y continúa con ello. Es solo para que descubramos que todos estos hechos nos dicen sobre el abuso de poder o sobre la necesidad de considerar enfermedades mentales que sufren las personas que los practican o que los practicaron. El alma no tiene una respuesta de sí o no. Sin embargo, ve que en todo este texto el maestro nos entrega dos elementos muy importantes. Al hablarnos de el aquelarre, que literalmente significa prado del macho cabrío. Aquer, macho cabrío, larre, prado. Y el único macho cabrío que conocemos es el macho cabrío de Méndez, del que nos habla en el propósito 1. Recordemos el texto. El mismo Osiris, al igual que Horus, hijo de Isis, es denominado toro de su madre. Así es como en Heliópolis ha sido invocado. Entre los sacerdotes, Sem significaba columna de su madre. Osiris, como falus vivo, está relacionado igualmente en Méndez, donde se le ofrecía culto con la cabra sagrada. No se da sin razón un papel importante a cierta reina cuya imagen, a través de los tiempos, contiene la inscripción Arsinoe Philadelphus, bien amada del macho cabrío. Y el otro elemento, el segundo, nos habla del tótem, tema que también trataron en el propósito 1. Escuchemos lo que nos dijeron. Una vez más, insistimos en que no se debe confundir los símbolos con los signos. Principalmente hay que comprender toda la significación esotérica y el sentido invisible del símbolo. Emily Durkheim, quien hizo un estudio bastante profundo acerca del totemismo, formas elementales de la vida religiosa, advierte la falacia de ver las prácticas de un sencillo culto al animal y dice, por ejemplo, como conclusión, la imagen de la criatura tótem es más sagrada que la criatura tótem. La naturaleza real del tótem es únicamente la forma material a través de la cual el pensamiento humano puede imaginar esa sustancia inmaterial, esa energía difundida a través de toda especie de cosas heterogéneas, ese poder que es el único objeto real del culto. Y del macho cabrío, Neumann nos recuerda algo muy, muy importante. El significado de Osiris como el falo viviente lo conecta con Méndez, otro lugar donde fue adorado, y con el macho cabrío. No es casual que el culto le asignara un rol especial a cierta reina cuya imagen fuera colocada en el templo y llevara el nombre de Arsinoa Filadelfo. Arsinoe, la que ama a su hermano, o Arsinoe, amante de su hermano, la amada del macho cabrío. La unión sexual del animal divino con una de las sacerdotisas sagradas era un antiguo rito, de modo que una vez más nos encontramos en la esfera de la fertilidad matriarcal y las deidades fálicas. Esta fase está dominada por la diosa Tierra y por Osiris como dios de los cereales. La identidad entre los dioses de la fertilidad y los granos está ampliamente difundida, al igual que la analogía entre sus muertes y resurrecciones y la corrupción y resurrección de la semilla del grano. La comprensión del planteamiento de Neumann es fundamental. Lo comprobaremos en el desarrollo de nuestra meditación. Recordemos, a nosotros nos entregaron un tótem que nos acompaña desde el propósito 1, el Yed. Sobre el tótem, Neumann señala esto. Uno de los fenómenos del totemismo y de todos los ritos de iniciación es que el tótem o el ancestro se encarnan en el iniciado, encontrando en este un nuevo lugar de residencia y al mismo tiempo constituyendo su superior sí mismo, escrito con mayúsculas.
Este resultado puede rastrearse a lo largo de la senda que conduce desde la filiación del héroe Horus y su conexión con la apoteosis de su padre Osiris, hasta la encarnación cristiana y el fenómeno de individuación. Bueno, ¿a dónde nos conducen estos elementos? Estos dos elementos, el aquelarre y el tótem, a la enseñanza de Erich Neumann, que cubre casi la totalidad del propósito 1 y es tomada de su libro Los orígenes e historia de la conciencia. Entre paréntesis les quiero comentar que el PDF que se encuentra en la web realmente es muy malo. El libro original me ayudó a encontrarlo mi hija y uno puede comparar y no vale la pena el PDF que está en la web. El capítulo del libro de Neumann que está al maciente, que nos va a entregar los elementos claves para entender el por qué el maestro nos habla de estos hechos llenos de oscuridad, de muerte, de terror. Neumann lo llamó el método de transformación y lo divide en dos partes: la cautiva y el tesoro, la primera parte, y la segunda, transformación o Osiris. Tomemos lo que al final de la primera parte, es decir, la cautiva y el tesoro, Neumann nos dice. El desarrollo de la personalidad avanza en tres diferentes dimensiones. La primera es la adaptación hacia el exterior, hacia el mundo y los objetos, también conocida como extraversión. La segunda es la adaptación hacia el interior, también conocida como intraversión. La tercera es la centroversión, la tendencia autoformativa o tendencia a la individuación que ocurre dentro de la psique misma, independientemente de las otras dos actitudes y sus respectivos desarrollos. Por tanto, la centroversión, sin dejar de lado las otras dos etapas, sería la esencia en la conquista del héroe. Esta es para Neumann la clave profunda en el camino del héroe y en el proceso de individuación que señala el maestre. Vamos a desglosarlo con claridad y un tanto de profundidad, tal como lo plantea este autor, Neumann, al final de la parte La cautiva y el tesoro. Centroversión, la vía del centro, el sí mismo. No es evasión del mundo, intraversión, ni conquista externa, extraversión, sino el camino de integración interna. El yo comienza a alinearse con el sí mismo, el centro regulador y total de la psique, como lo define Jung. Implica unificación de los opuestos, reconciliación de dualidades, masculino y femenino, conciencia e inconsciencia, cielo y tierra. Es aquí donde el héroe se vuelve completo. ¿Por qué es esencial para el héroe comprender estos tres caminos? Porque el héroe extravertido conquista el mundo, pero puede quedar vacío. Porque el héroe introvertido se sumerge en sí mismo, pero puede perderse. Solo el héroe centrado, el que integra ambos caminos en el centro interior, se vuelve auténticamente transformado. Ese centro es donde se produce la conjunción de los opuestos, el oro del alma, la inmortalidad de Osiris, la resurrección de Cristo, la iluminación del Buda. Neumann nos dice que el acto creativo de desenterrar el tesoro, que lo vimos en el propósito 20, es común a ambos tipos de héroes. Y el prerequisito es la unión con la cautiva liberada, que es la madre del acto creativo, tanto como el héroe es el padre de ese mismo acto. Los peligros que debe enfrentar el héroe es la peligrosa fascinación del mundo y del inconsciente. Una fascinación, dice Neumann, que reduce el nivel de conciencia y desintegra la personalidad. Por ello, para Neumann, centroversión es el camino del héroe. Y en nuestra propia búsqueda, ¿qué implica este camino, esta centroversión? Pues el estudio profundo, la meditación en cada uno de los propósitos psicológicos, en las obras que nos dejaron los maestros del colegio iniciático como Neumann,
nuestra mirada simbólica de los mitos, nuestro diálogo interior, todo ello es introversión. Estamos integrando el mundo exterior y el interior no como extremos, sino como partes vivas de un mismo eje interior. Es la danza entre la luz de la conciencia y la sombra del alma, que da lugar a algo nuevo, total. Al final de la primera parte, esto es La cautiva y el tesoro, Neumann hace una síntesis muy importante, considerando la visión simbólica que rescata del libro de los muertos egipcios. Así plantea esa diferencia sutil: la eternidad es el día y la inmortalidad es la noche. Vamos a explorarlo con todo el cuidado que merece, porque nos va a guiar hacia ese sentido profundo de este propósito. La eternidad es el día. En el simbolismo egipcio y en Neumann, el día representa el dominio solar, la conciencia, claridad, dirección y presencia del ego iluminado. Es el reino de Ra, el sol eterno, que navega por el cielo inmóvil en su centro. Estar en el día eterno es habitar el ámbito de lo consciente integrado, lo que Jung llama el sí mismo realizado, la totalidad del ser. Esta es la eternidad luminosa fuera del tiempo, donde todo es uno y no hay devenir. Es el estado del alma que ha trascendido el ciclo del nacimiento y muerte. La inmortalidad es la noche. La noche, en cambio, representa el reino del inconsciente, de los misterios del alma que ha muerto a lo terrenal. Osiris es el rey de los muertos, pero no en la oscuridad sin sentido, sino en la noche sagrada del alma transformada. La inmortalidad es el logro interior del alma que no se disuelve, que permanece viva más allá del cuerpo, en el mundo invisible. Es la sabiduría del oscuro, la continuidad del alma en su dimensión sutil. ¿Cuál es la diferencia profunda? La inmortalidad es individual y simbólica. El alma se mantiene viva tras la muerte, como Osiris o como el difunto justificado del libro de los muertos. Pertenece al proceso psíquico y espiritual del ser humano. La eternidad es suprapersonal y arquetípica. Ya no hay alma, ni ego ni muerte, solo presencia pura, unidad con el todo. Pertenece al ámbito del sí mismo absoluto, la divinidad misma. Neumann dice con gran delicadeza: el alma osiriaca no pertenece al mundo de la eternidad, sino al de la inmortalidad. La eternidad es la condición de los dioses, la inmortalidad la del alma humana justificada. Entonces Osiris no se hace Ra, el dios solar eterno, pero sí se alía con él. Se convierte en su gemelo espiritual sin dejar de ser él mismo. Esa alianza significa que el alma ha atravesado la muerte, ha resucitado, pero no para fundirse y desaparecer. Sigue siendo Osiris, ahora transfigurado, consciente, inmortal, regente del reino invisible. ¿Y cómo nos habla esto a nosotros? En nuestro viaje espiritual. Alcanzar la inmortalidad es vivir en el alma con plenitud, haber atravesado nuestras sombras, muerto a lo falso y vuelto a nacer desde lo esencial. Alcanzar la eternidad, en cambio, es algo más allá del yo. Es la experiencia de disolverse en lo eterno, como en momentos de pura contemplación o unidos con el ser. Ambas son verdaderas, ambas son necesarias, pero solo el alma que ha muerto y resucitado puede comprender la diferencia. Hasta aquí vamos a concluir con la primera parte de la meditación de este propósito. Hemos recorrido juntos las palabras de la obra y las resonancias que han surgido en este corazón. Recuerden siempre, la verdadera comprensión nace de la experiencia interior. La obra es la guía. Todo lo demás son señales en el sendero. La comprensión verdadera nace de nuestra propia experiencia, por eso reciban solo lo que les resuene, lo que resuene con su alma, y dejen que lo demás siga su camino. Que cada uno desde su libertad y su momento reciba lo que necesita, y que ese impulso
nos acerque un paso más a nuestra propia luz. No lo olviden, encuentran la obra completa en www.sergerainaudelaferrer.net. Hasta pronto.